Al comienzo de este segundo capítulo, conviene conocer el contexto histórico en que nos encontramos. Hemos visto en el capítulo anterior que Jesús murió hace algunos años y ha resucitado, y este es el anuncio más importante. Los discípulos ahora están diseminados por todo el mundo para llevar este anuncio de salvación, este mensaje de esperanza y de paz. Están en un mundo que les acoge como si estuviera necesitado de su mensaje, como si lo estuvieran esperando. Y a través de las calzadas que los romanos habían construido, se desplazan por todo el imperio, del sur al norte de Italia y más allá de los Alpes, llevando el mensaje del amor. El emperador Augusto había intentado que la religión romana pagana fuese el centro de la vida del imperio. Sin embargo, el intento fracasó porque desde Oriente y sobre todo desde Egipto llegaron nuevas divinidades y con ellos los ritos ligados a Mitra, tan largamente difundidos y seguidos que muchas veces serán confundidos con la religión de los cristianos. A todo esto se debe añadir, a nivel popular, la magia y la superstición, en las cuales se refugia muy a menudo la plebe de los suburbios del mercado de Trajano. En medio del fervor por estos nuevos cultos y del vacío que dejan en la gente, el monoteísmo y la novedad que representan el mensaje de Jesucristo comienzan a enraizarse con fuerza. El mensaje que llevan los apóstoles es un mensaje desconcertante que, sin lugar a dudas, trastorna las convicciones más profundas, incluso las religiosas. Pero el imperio, las autoridades, ven en todo esto un intento de desestabilizar las bases del mismo imperio. Por ello aparecen las persecuciones. Por ello aparece el deseo de hacer desaparecer no solamente el mensaje, sino también a los hombres que llevaban el mensaje. Las comunidades de bautizados se multiplican. Damasco, Antioquía, Cesarea, Sidón, Éfeso, Corinto. Hoy, como ayer, cada bautizado está llamado a proclamar con su vida y su palabra el Evangelio. Y hoy, como ayer, en las comunidades católicas de todo el mundo hay algunas personas que tienen la responsabilidad de guiar a sus hermanos. Como aparece documentado en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas, ya en las primeras comunidades encontramos obispos, presbíteros y diáconos. Para comprender cómo vivían estas primeras comunidades, las catacumbas son el primer lugar que debemos visitar. En ellas hay una cantidad enorme de restos arqueológicos que nos ofrecen una idea de cómo era la vida de los primeros cristianos. Los fieles ponen en común lo que poseen y, si es necesario, venden sus propios bienes para ayudar a otros hermanos. Cuando se reúnen, reviven juntos los gestos que Jesús realizó cuando estaba vivo. Y la lectura del Evangelio se convierte para todos en la fuerza y el corazón con que se alimenta y aumenta la fe de cada uno. La fe de los primeros católicos, que cobra cada vez mayor fuerza y vigor, es la misma fe en la que entrará San Pablo, el cual, de gran perseguidor de cristianos, se convierte en fiel seguidor del Evangelio de Cristo. San Pablo es una figura magnífica, una figura humana de la categoría más alta. Un hombre inteligente, un hombre orgulloso, un hombre preparado, un hombre de cultura, un hombre honesto. No era una personalidad fácil, con su orgullo de ciudadano romano. Es un hombre de convicciones religiosas, como debe ser.
se sentía en su religión auténtico y quería propagarla hasta el punto de que, frente a un desafío y a un peligro, como podía serlo el cristianismo, está decidido a perseguirlo. Fue a perseguir a los cristianos. Era un hombre convencido. Pero este hombre ha sido conquistado por Jesucristo. Y esto es lo decisivo. Jesús toma la iniciativa. Jesús es el Hijo de Dios y Jesús llama. Jesús llega al fondo de los corazones. Qué alegría y qué privilegio poder abrir el corazón a Jesús. Jesús cambia todo en Pablo. Desaparece el perseguidor, pero no desaparece el hombre convencido y comienza a viajar para llevar a Jesús. Enviado a una misión, enviado por el Espíritu de Jesús. Pablo nos habla de tal manera de su Señor que hace que nos enamoremos de Jesús, que es nuestro Señor. El sacerdote es insustituible porque Jesús, como en el caso de Pablo, ha tomado para sí al sacerdote, ha marcado al sacerdote y ha marcado su interior de tal manera que su acción se convierte en acción de Cristo de forma personal. Jesús lo ha ligado a sí mismo. Es insustituible porque Jesús está presente en medio de la comunidad, no como alguien que viene a hablar de Jesús, no como alguien que coge un libro y repite lo que dice el libro, no, sino como alguien consciente de que su persona ha quedado marcada. Su ser es un ser nuevo, marcado por una potencialidad y por un poder propio para actuar y trabajar como Cristo. Yo te absuelvo. Donde menos uno se lo espera, hay un sacerdote. Incluso en lo más oscuro de la ciudad habrá un sacerdote dispuesto a escuchar, a sanar. Un sacerdote que sabe, como Pablo, que ha sido poseído por Dios, conquistado por Jesús, y que sabe que debe llevar a Jesús. Es Jesús crucificado por todos los caminos del mundo. ¿Qué figura es Pablo? ¿Qué figura es el sacerdote? En las catacumbas encontramos restos de las frases que San Pablo y San Justino recuerdan en su comunión. Pablo escribe a los cristianos de Corinto: «El cáliz que bendecimos, ¿no es la comunión con la sangre de Cristo? Igualmente, el pan que partimos, ¿no es acaso la comunión con el cuerpo de Cristo?». Un siglo más tarde, Justino, filósofo y mártir, escribirá: «Este alimento nos llega con el nombre de Eucaristía, y nadie lo debe consumir sin creer en nuestra doctrina y sin vivir como Jesucristo ha ordenado». Para seguir con nuestro relato, es importante hacer una parada en una fecha concreta: el año 51 después de Cristo, fecha fundamental para la historia de los católicos. En ella tiene lugar una de las reuniones más importantes entre los primeros católicos. Es entonces cuando se va a decidir si los nuevos conversos han de circuncidarse o no. Y precisamente es dentro de la dinámica del diálogo donde los cristianos logran superar incluso las crisis internas. Logran superar también este delicado momento de su vida interna y, como nos dice San Pablo, no hay que imponer la ley de Moisés a los paganos que se conviertan,
precisamente porque la conversión es el lugar donde se acoge al hermano que se acerca. Hace poco que concluyó el Concilio de Jerusalén del año 51 y el camino de los apóstoles por el mundo es cada vez más rápido. Sin embargo, casi inmediatamente comienzan las persecuciones contra los cristianos. Incluso San Pedro es arrestado en Jerusalén, pero logra huir. Y pasando por Antioquía llega a Roma, donde al final será arrestado y crucificado como Jesús. San Pedro, será sepultado donde hoy se erige la Basílica de San Pedro. Nos encontramos bajo la nave central de la Basílica Vaticana, a una profundidad aproximada de 9 metros. Casi 9 metros y medio respecto a la estatua de bronce de San Pedro. Y estamos recorriendo un antiguo camino que conduce a la tumba del Príncipe de los Apóstoles. Un camino que hoy está en un ambiente subterráneo, pero que hace 1600 años estaba bajo la luz del sol. Dentro de estos edificios encontramos tumbas paganas y sepulturas cristianas. Son sepulturas que atestiguan la implantación del cristianismo durante los primeros siglos del imperio. Siguiendo este camino a través de la necrópolis vaticana, llegamos junto a la tumba de San Pedro. Un lugar importantísimo que se encuentra justo debajo del baldaquino de Bernini. Aquí podemos ver los restos de la construcción que se realizó en el siglo II sobre la humilde tumba de San Pedro. En el lado opuesto no se ve la pequeña columna del lado norte de la construcción del siglo II, sino el célebre y famosísimo muro de grafitis. Una pared que se conoce con ese nombre porque está literalmente cubierta por grafitis cristianos, escritos en latín, que atestiguan una gran devoción entre el final del siglo III y principios del siglo IV por la tumba de San Pedro. Los resultados de las excavaciones arqueológicas del siglo pasado y, sobre todo, la increíble sucesión de monumentos que aquí se pueden ver, constituyen, junto con la presencia de la Basílica Constantiniana en este lugar, un testimonio elocuente de la existencia aquí de la tumba del Príncipe de los Apóstoles. A la Roma en que San Pedro sufrió martirio, llega también San Pablo. Llega tras un largo recorrido que le ha visto como misionero por las ciudades de Asia Menor y Grecia. Antioquía de Siria, Pafo, Perge, Cesarea, Tróade, Filipos, Tesalónica, Éfeso, Rodas, Pérgamo, Atenas. De allí, sus grandes viajes misioneros prosiguen hasta Jerusalén, donde es reconocido y condenado a muerte. Encadenado, es llevado a Roma. El ambiente que se respiraba en Roma en el primer siglo después de Cristo era el de una sociedad multirreligiosa. Respecto al lugar ocupado por los cristianos en la Roma de aquellos tiempos tan precoces, los arqueólogos han realizado múltiples investigaciones, pero no han tenido suerte. De todas formas, las fuentes son de gran ayuda. Los Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas y los primeros padres de la Iglesia. Los cristianos debían reunirse en las Domus Ecclesiae para la liturgia eucarística. Se trata de casas comunes, de casas de los propios cristianos ofrecidas por ellos mismos para estas primeras reuniones litúrgicas. El cristianismo entra lentamente, de manera capilar, poco a poco infiltrándose en la estructura social de su tiempo. Estamos en el año 67 después de Cristo. Pablo es apresado y traído aquí, donde hoy se encuentra la iglesia de las Tres Fuentes, para ser decapitado. Y sus restos se conservan en la Basílica de San Pablo extramuros. Jesús había dicho: «Os mando como corderos en medio de lobos. Si me han perseguido a mí, os perseguirán también a vosotros, pero si han aceptado mi palabra, aceptarán también la vuestra».
Son palabras escritas hace 2000 años, pero no se puede negar que la historia de aquellos que le siguen, siglo tras siglo, está marcada por las persecuciones más atroces hasta nuestros días, con el recuerdo de los mártires en miles de santuarios repartidos por todo el mundo dedicados a ellos. El primero de esta gloriosa lista es Esteban, hombre de fe, animado por el Espíritu Santo, como está escrito en los Hechos de los Apóstoles. Desde el día del martirio de Esteban hasta el trágico verano en que arde Roma y Nerón culpa de ello a los cristianos, han transcurrido solamente 30 años. 30 años durante los cuales los apóstoles y sus discípulos, los presbíteros y los obispos de la joven iglesia han seguido anunciando el Evangelio a muchos, a pesar de la violenta hostilidad, las persecuciones, la prisión y el martirio. Como ha recordado Juan Pablo II en la memorable jornada del jubileo del año 2000 dedicada a los mártires, la sangre de estos siempre ha generado nueva fe. Y gracias a su sacrificio ha seguido creciendo a lo largo de los años el número de fieles en todo el mundo. Estamos en el año 90 aproximadamente. Jesucristo ha muerto hace 67 años. Es el final del reinado de Domiciano, que impone con virulencia el culto religioso al emperador. Justo en estos años, San Juan, evangelista y apóstol, es enviado al exilio en la isla de Patmos. Sin embargo, durante otros 40 años, con los gobiernos de Trajano y Adriano, siguen las persecuciones. En el Coliseo, uno de los monumentos más espectaculares de Roma, se consuma la mayor tragedia para los cristianos. Como ejemplo, el obispo Ignacio es martirizado en el año 115, pero con una visión diferente. No es un sufrimiento que causa dolor, sino que en sus cartas escribe a la comunidad de cristianos: quiero ser molido entre los dientes de los leones como el trigo, para convertirme en único pan, para convertirme en un único cuerpo con el Señor. Para el cristiano, el martirio no es algo buscado, pero tampoco es rechazado. Se acepta como participación en el gran misterio de la salvación. Precisamente aquí, en el Coliseo, la Iglesia de Roma recorre cada Viernes Santo el Vía Crucis, recordando la sangre vertida por Cristo y la que vertieron los miles de mártires en este recinto, corderos llevados al matadero, inocentes destrozados por la furia de los hombres. Entre los años 193 y 211, con el emperador Septimio Severo, comienza un periodo de tolerancia. Los cristianos gozan en Roma de mayor libertad. Pero con la llegada al poder del emperador Decio, vuelve a recrudecerse la represión y la gente común, los diáconos, presbíteros, obispos e incluso el Papa son martirizados de manera atroz, torturados y asesinados. Las catacumbas situadas bajo la ciudad se llenan con los cuerpos de los mártires. Pero no solo en Roma. También en otras grandes ciudades como Alejandría, Cartago y Esmirna se persigue a los cristianos. En las mismas catacumbas que ven la muerte de miles de fieles, el Papa Sixto II es decapitado. Es el 6 de agosto del año 258. A veces los arqueólogos tienen suerte y excavando en las catacumbas encuentran las tumbas de los mártires. A mediados del siglo XIX, el gran arqueólogo romano Giovanni Battista de Rossi comenzó aquí su gran aventura arqueológica, en este lugar que ahora denominamos la cripta de los papas. Porque en esta sala, ahora completamente restaurada, encuentran reposo una serie de pontífices y algunos mártires que vivieron en el siglo III.
El primero de todos, sepultado en la tumba del fondo, era el Papa Sixto II, que fue asesinado junto a sus 4 diáconos, Magno, Vicente, Felicísimo y Agapito, el 6 de agosto de 258, con motivo de la gran persecución de Valeriano. La historia de la Iglesia, tanto hoy como ayer, se alimenta continuamente con el sacrificio de sus mártires. Y como veremos en el tercer capítulo, disfrutará de una época de paz con la llegada al trono de Roma del emperador Constantino, el cual aplicará la tolerancia y sabrá dar a la nueva religión cristiana el reconocimiento que merece.